Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro López, soy artista visual, vivo en la provincia de Jujuy, me dedico a las artes visuales hace más de 15 años. El propósito de este video es para hablarles sobre el proceso creativo en las artes visuales. Antes de comenzar, quisiera mencionar que voy a hablar del proceso creativo no tan solo desde aquellos estudios o investigaciones que realicé, sino más bien y por sobre todo desde mi experiencia como artista visual. Primeramente voy a puntualizar y voy a desarrollar algunos componentes que me parecen fundamentales para el proceso creativo. En un segundo momento voy a mostrarles algunas obras que vine desarrollando a lo largo de estos años y a modo de ejemplo voy a presentarles el proyecto que actualmente estoy trabajando para que puedan ver el proceso que estoy llevando a cabo. En el campo del arte no existen saberes definitivos. Así como no existe una sola definición de arte, tampoco existe una sola manera de hacer arte. El campo del arte es muy complejo y conlleva transformaciones y movimientos permanentes, donde se ve afectado ya sea por lo social, por lo cultural, por el contexto, por lo geográfico, por el tiempo en el que vivimos, por ciertos acontecimientos y principalmente por los sujetos que ejercen en ese campo, con sus maneras de hacer, sus intereses, sus deseos y sus políticas. El quehacer del artista consiste en una dialéctica que conlleva la organización y manipulación de imágenes y conceptos en torno a lo real, en torno a las cosas, en torno a ciertas ausencias, en torno a aquello que es innombrable y irrepresentable. El arte implica muchas maneras de decir, pero que aún así no se llega a decir todo. El proceso creativo excede a etapas, fases o pasos a seguir. En las artes no existe un proceso creativo normativo, generalizado y único. Pueden existir tantos procesos creativos como tantos artistas. Si bien muchos pueden formalizar un método o una manera de llevar a cabo una obra, hay que tener en cuenta que en el arte siempre se trata de invenciones particulares y de maneras de hacer de cada uno que muchas veces a otros no les puede servir. Así como en la cotidianidad existen personas que llevan su vida de manera ordenada y otras de manera no tan ordenada, el proceso creativo del artista puede reflejar esas particularidades. Muchos pueden adquirir una metodología y una disciplina, mientras que otros hacen uso de ese caos en el que viven. Problematizar ideas cristalizadas en el proceso creativo. Algunas ideas que suelen usarse para referirse al trabajo del artista son usadas y repetidas sin tener muchas veces en cuenta el origen o la perspectiva que contienen de trasfondo. Entre algunas de esas ideas podemos mencionar el don del artista, la originalidad, la inspiración del artista, la idea de que el arte siempre debe ser placentero, o la idea de progreso en el trabajo del artista. La mayoría de estas palabras contienen un trasfondo biologicista. El don refiere a las habilidades y cualidades que uno posee y es asociado con una condición de nacimiento. Así también el concepto de originalidad, que significa cualidad de la cosa o persona original que no copia ni imita a otros. Podemos decir que la mayor parte de cada uno está constituido por copias de otras copias, como así también nuestras ideas son citas de otros, que muchas veces ignoramos o bien podemos reconocerlas. No reconocerlas es negar que nos precede un pasado cultural y una historia de la que somos efecto. En el arte se puede hacer uso de aquellas para transformarlas y darles un toque más singular.
A la inspiración se la piensa como aquel estímulo o lucidez que encuentra el artista y que muchas veces se cree que hay que esperarla. Muchas veces se usa este concepto para justificar un hacer o un no hacer. Esta idea de inspiración obstaculiza el trabajo del artista y lleva a que se desentiendan de las decisiones y elecciones en lo que uno hace. El trabajo del artista suele pensárselo como un oficio placentero o una actividad que suele ser siempre satisfactoria. También atravesamos enojos, incertidumbres, desencuentros, ansiedades. Desde la idea de progreso, uno puede pensar que con el tiempo puede llevar a cabo una mejor obra de arte o que con el tiempo puede llegar a ser un mejor artista. En las artes no hay avances, sino más bien repeticiones y transformaciones. Algunas obras pueden resultar más interesantes o no que otras. Preguntas que potencian y para reflexionar. Estas preguntas me sirven como disparadores para repensar continuamente mi labor en la construcción de mis obras. ¿Qué y por qué estoy haciendo lo que hago? Tiene que ver con qué cosas o temáticas tomo y cuáles no, qué me motiva o qué me causa para dedicarme y construir una obra de arte, por qué llegué a hacer lo que hago y por qué no hago otra cosa. Aquí se pueden visibilizar los intereses y lo que a uno lo impulsa en el desarrollo de una obra. ¿Para qué estoy haciendo lo que hago? Esta pregunta refiere a las metas de un accionar. Estoy haciendo una obra para transmitir una idea, para denunciar, para solamente ganar dinero, para pensar y hacer pensar a otros, para nombrarme artista y con eso obtener un ser, para formar parte de una comunidad, para ser reconocido. Las respuestas se relacionan a los propósitos de cada uno. ¿Cómo y con qué hacer lo que quiero hacer? Con esta pregunta puedo pensar qué metodología, qué técnicas, qué disciplina y qué recursos puedo implementar. También tiene que ver con los materiales, con el contexto, con los recursos económicos y también con los saberes con los que contamos. ¿Desde dónde y desde qué lugar hago lo que hago? Esta pregunta me parece principal, ya que da cuenta de que somos sujetos, efectos de discursos. Cuando nacemos, nos introducimos en un mundo de conceptos, palabras, ideas, sentidos y significados. Nacer y crecer en determinada cultura no es lo mismo que hacerlo en otra. Reconocer esos discursos que nos habitan, como así también saber qué posiciones tomamos frente a ellos, nos lleva a entender cómo pensamos las artes visuales. Lo social y los referentes. El proceso creativo no solo se lleva a cabo en soledad. Sociabilizar y dialogar con otros artistas, con familiares, amigos y otras personas, enriquecen e influyen en este proceso. Los talleres, las clínicas, las residencias de artes y otras actividades referidas al arte te permiten conocer cómo trabajan otros artistas y servirse de ello para el procedimiento propio. Nuestros referentes no son tan solo artistas, puede ser nuestra cultura, nuestras vivencias e historias que nos marcaron, el espacio geográfico donde vivimos, nuestros afectos por ciertas ideas, cosas o personas, o acontecimientos que se propician día a día. Todo ello conforma un sistema de referencias con el cual se marcan determinados caminos. La espontaneidad y la investigación. Los inicios del proceso de realización de mis obras se generan de distintas maneras. A veces de manera espontánea, como un relámpago, una idea o imagen que se impone. Las llevo a cabo como una suerte de automatismo y me dejo llevar por esa corriente. Una vez concluidas, las pienso, las reflexiono y las reelaboro.
Otras veces mis obras surgen después de un tiempo de reflexión, indagación, problematización, donde busco conectar conceptos, ideas, donde pienso bocetos e imágenes para luego accionar en la materia. No es mi caso, pero sé que muchos artistas suelen hacer uso de la escritura. Muchos recurren a investigaciones y metodologías más profundas y disciplinadas. Leer, estudiar, prestar atención, cuestionar el sentido común y repensar los modos tradicionales impulsan el trabajo del artista. Con esta serie inicié mis trabajos sirviéndome de la ilustración y del cómic como manera de narrar y contar sucesos. Formas de relato gráfico que a través de viñetas únicas presento escenas apocalípticas, ciudades incendiadas, edificios que contienen ojos haciendo referencia a la mirada que se pone en juego en objetos publicitarios, personajes inmóviles que contemplan mientras se propicia un caos. También me interesó presentar en esta serie paisajes con ciudades, las cuales son el producto de un orden establecido e impuesto. La asunción de la cultura no deja de ser también una forma de irrupción caótica y violenta en la naturaleza que trastorna a los sujetos que viven en ella. A partir de estos trabajos comencé a explorar otras series, pero ya desde una gestualidad menos ostentosa y grandilocuente, haciendo uso del espacio en blanco como vacío que rodea ese caos. Es así que me introduje a elaborar obras en pequeño formato, dibujos realizados con Rotring sobre papel blanco. Allí presento mínimos paisajes con montañas e inundaciones. Me interesó y tomé la idea sobre el agua como un caos sensible. El agua es propicia e indispensable para la vida, pero también puede tornarse en contra de ella. En estas obras trabajé también a través de líneas, lo minucioso y la construcción de paisajes sin previos bocetos. El trabajo permanente, minucioso, detallista de estas dos series, conjuntamente con la búsqueda y la necesidad de un desprendimiento o salida de esta manera de producción, posibilitó la emergencia de otros trabajos. Ya de manera más espontánea, conformo espacios naturales. Me interesa propiciar el movimiento, la variación y el sinsentido. Realizo un registro de una gestualidad más austera, menos narrativa y más vinculada a la impresión de impulsos muy próximos a la emergencia de estados emocionales que irrumpen como inestabilidad ante lo armónico. Para ello busco y exploro generando una diferenciación de estos espacios y paisajes por medio de distintas técnicas y recursos materiales como ser el lápiz pastel, la carbonilla, el grafito, el acrílico, entre otros. Así también hago uso de la fotografía no solamente como registro, sino también como producción de imágenes. Actualmente trabajo en una serie que partió del interés en construir paisajes, en este caso desde la fotografía. Tal vez por una imposibilidad o por un anhelo de querer viajar a otros lugares geográficos. No dejan de ser ideas hipotéticas. Encuentro una bolsa de polietileno tirada en el suelo. La pienso como un objeto extraño. Me distancio de lo familiar, de lo cotidiano que puede ser ese objeto, como tantos otros objetos que nos rodean, para generarme interrogantes. Esto me lleva a preguntarme y a reflexionar sobre ciertas problemáticas en torno a ese objeto particular. A través de saberes previos, de información y lecturas que obtengo a partir de esta búsqueda, puedo saber que el polietileno se produce a partir del etileno, que es un derivado del petróleo o del gas natural, que es uno de los plásticos más comunes debido a su bajo precio y su simplicidad en su fabricación, y que por ello genera una producción de aproximadamente 80 millones de toneladas anuales en todo el mundo.
Este producto, propiciado por la ciencia y la tecnología, es usado para la realización de bolsas de plástico, como aquella bolsa que encontré en el suelo y que mayormente terminan convirtiéndose en desechos y en grandes contaminantes para el ecosistema y el ambiente natural. A partir de estas dos ideas, el paisaje y la bolsa de plástico, pienso qué relaciones y qué síntesis puedo generar para una obra. A partir de esto realizo fotografías de bolsas de polietileno y luego las intervengo digitalmente para transformarlas finalmente en paisajes o en campos de polietileno. Como mencioné, aún me encuentro en pleno desarrollo de este trabajo con el cual aprendo y con el cual se abren múltiples ideas y preguntas que pueden derivar a otros trabajos y maneras de pensar desde el arte. Muchas gracias por tu atención.